¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran? Bien, bien, bien. Qué bueno, pues sean todos bienvenidos a nuestro servicio del día de hoy, 13 de noviembre, ¿verdad? Del 2022. Este es Somis Community Church, el ministerio en español. Les damos la bienvenida y un saludo a todos los que también nos ven a través de las redes sociales. Sean bienvenidos. Pues bueno, pues vamos a dar paso a la palabra. ¿Están listos? Amén. Amén, qué bueno. Eso, así desayunaron, se nota el entusiasmo, perfecto. Bueno, mis hermanos, pues les voy pidiendo que vayan abriendo sus Biblias en la carta a Santiago, capítulo 3, por favor. Santiago, capítulo 3. Y bueno, vamos a continuar nuestro tema que iniciamos la semana pasada acerca de la lengua mentirosa, ¿verdad? Esta es la segunda parte dentro de la serie Las cosas que Dios aborrece, las 7 cosas que Dios aborrece. Y bueno, vamos a continuar y bueno, haciendo un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada en los primeros 6 versículos que estudiamos, en los cuales Santiago nos presenta 3 ejemplos, 3 ilustraciones para enseñarnos una lección muy significativa acerca de la importancia que tiene el dominar, el controlar nuestra lengua, ¿verdad? ¿Recuerdan? Sí, Santiago nos presentó ahí unos ejemplos muy buenos, muy interesantes de cómo dominar la lengua. Y dentro de la lección, Santiago también nos muestra las graves consecuencias, mis hermanos, que conlleva el tener una lengua fuera de control, ¿sí? Una lengua que no está sometida a Dios, al punto que dice Santiago que una lengua descontrolada, una lengua que no está sometida a Dios, recibe su influencia directamente del infierno, es decir, está influenciada por las huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar, ya tienen ya están en Santiago, capítulo 3. Bien, vamos a leer a partir del 6 para agarrar un poquito de contexto. Dice la palabra, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Amén. Entonces, vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Analizando estos versículos. Y fíjense, mis hermanos, como dice el versículo 7. Porque toda naturaleza de bestia, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Y parte del 8, pero ningún hombre puede domar la lengua. Aquí vemos, mis hermanos, que Santiago nos presenta un ejemplo más, ¿sí?, en relación al uso de la lengua. Vimos, dentro de los ejemplos que vimos la semana pasada, la del freno y el caballo, ¿verdad? El timón y el barco. Vimos la chispa y el fuego, ¿sí? Y ahora, mis hermanos, estamos viendo otro ejemplo al cual le podríamos denominar el domador y el animal, ¿sí? A lo largo de la civilización, mis hermanos, a lo largo de la historia humana, a través de todas las culturas del mundo, hemos visto una cosa: los seres humanos han podido domar la naturaleza salvaje de los animales, ¿sí o no? ¿Verdad? Siempre hemos visto eso a través de todas las culturas. Cuando hemos ido a algún circo, o cuando vamos a algún circo, los que hemos tenido la oportunidad de acudir a un circo o a algún parque de diversiones, hemos presenciado, mis hermanos, este hecho, cómo el hombre ha podido dominar la naturaleza salvaje de los animales. Porque, ver, ¿quién de nosotros no ha visto un acto en el circo de un hombre que se encierra en una jaula con 4 leones y los leones le obedecen? ¿Verdad? Hemos visto ese acto en la tele, en el circo,
¿verdad? El domador que doma a las fieras con su látigo y los leones lo obedecen, se sientan, brincan, etc. Vemos pues el hombre, la naturaleza del hombre, dominando la naturaleza salvaje del animal. ¿Sí? También hemos visto, por ejemplo, elefantes desfilando. ¿Sí? Elefantes, esas bestias grandes, esos animales grandotes desfilando, obedeciendo lo que un hombre les dice. Hemos visto aves, perros, haciendo algún tipo de acto, ¿verdad? Animalitos que brincan aros, aves que pedalean un triciclo. Hemos visto incluso una orca o una ballena denominada asesina haciendo también actos dentro de un acuario. Entonces, mis hermanos, hemos visto pues cómo el hombre a través de la civilización, a través de la historia, ha podido dominar la naturaleza salvaje del hombre. Y esto ocurre, mis hermanos, porque bueno, esa naturaleza impetuosa, esa naturaleza desafiante, poderosa del ser humano, lo logra. Pero ¿qué nos muestra el ejemplo? De acuerdo a lo que dice. ¿Qué nos muestra o qué nos arroja el ejemplo de Santiago? Que esa misma naturaleza del hombre, esa misma naturaleza impetuosa, fuerte, desafiante, poderosa que tiene el ser humano y que ha podido dominar a la naturaleza de las bestias, no es capaz de dominar la lengua. ¿Sí? O sea, suena un poquito tal vez incongruente, ¿verdad? Porque vemos a los hombres grandes, fuertes y poderosos, impetuosos, dominar un león, un tigre, un elefante, pero no puede dominar la lengua. ¿Sí? Entonces, ¿qué lección, qué enseñanza nos va arrojando esto, mis hermanos? Que ninguno de nosotros, ¿sí? Por muy fuerte, por muy audaz, por muy inteligente que uno se considere, ninguno ha podido ni tiene el control de su propia lengua. ¿Sí o no? ¿Verdad? Tenemos que ser honestos, porque, mis hermanos, ¿sí o no? A veces pensamos que ya lo estamos logrando. Hay ocasiones, hay tiempos, hay momentos en los que parece que ya lo estamos logrando, parece que ya estamos superando eso, ¿no? Y ya tiene mucho tiempo que no reaccionas mal, que estás centrado, que estás bien mentalizado, que estás fuerte espiritualmente, que ya no has discutido, ya no has usado palabras, pero de repente, mis hermanos, de repente pasa algo, ¿sí? Cualquier cosa. El simple hecho de que alguien se te atraviese de una manera brusca en la carretera te puede encender. El hecho de que pierdas tal vez tu cartera o tu bolsa con el dinero que acabas de cobrar, tu cheque, ¿verdad? Alguna discusión con algún familiar, con tu esposo, con tu esposa, o que alguien le haga algo a tus hijos, por ejemplo, también, o que se meta con tu familia, y de repente pasa algo y pierdes la cabeza, ¿sí? Te enciendes, te prendes, pierdes la cabeza y comienzas a decir, le sueltas la rienda a la lengua, le quitas el freno y comienzas a decir palabras no apropiadas, comentarios inadecuados, que son motivados pues, por la circunstancia, por el estado de ánimo, ¿sí? Pero después, ¿qué pasa? Reflexionas, ¿sí? Piensas, dices, híjole, Señor, ¿cómo fue que dije esto? ¿Cómo puede ser capaz que me hayan salido estas palabras? ¿Qué pasó? ¿Por qué las dejé escapar? Bueno, espero que todos reflexionemos cuando tenemos de repente un momento de esos, de reflexionar, de reconciliar y decir, Señor, perdón, la regué. ¿Cómo fue posible que haya yo dicho eso? ¿Cómo fue que yo no quise decir eso, pero se me salieron las palabras? Recuerda el ejemplo, el domador y el animal, ¿sí? Nadie ha podido domar la lengua. Entonces, lo que Santiago, mis hermanos, trata de ayudarnos a entender con los ejemplos que hemos visto, ¿verdad? Los ejemplos que ya pasaron del freno, el caballo, el timón y el barco, la chispa y el incendio, y ahora el domador y la bestia, es que si visualizamos, mis hermanos, si nosotros visualizamos el poder, ¿sí? Ese poder que tenemos y lo que controla ese poder, o sea, me estoy refiriendo a la lengua, a nuestras palabras. Si nosotros visualizamos y entendemos ese poder que hay en nuestra boca, en nuestras palabras, nos daremos cuenta que las personas apoyadas en sus propios recursos, confiando en su propia naturaleza, jamás podrá controlar la lengua, jamás podrá controlar sus palabras. Pues repito, por muy fuerte, audaz, inteligente, sabio que tú te consideres, si estás confiando en tus propios recursos y en tu propia naturaleza humana, nunca vas a controlar tu lengua, ¿verdad?
Entonces, fíjense, vamos a continuar. Dice el versículo 8, pero ningún hombre, ¿sí?, puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y el 9, fíjate, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Aquí, mis hermanos, se nos presenta a la lengua de una manera más descriptiva, más expresiva. Y me llama mucho la atención lo que dice el versículo 8, fíjate. Dice que es un mal que no puede ser refrenado. O sea, es difícil de pararlo. Es difícil de ponerle un alto a la lengua. Pero luego dice, llena de veneno mortal. ¿Sí? O sea, hay que empezar a pensar. O sea, es un mal, nuestras palabras, nuestra lengua, ¿sí?, fuera de control, es un mal que no podemos detener. Y aparte está lleno de veneno mortal. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Cómo una persona puede envenenar a otra, o cómo una persona puede escupir ese veneno con la lengua? ¿Sí? ¿Cómo podemos envenenar a alguien con nuestra lengua, con nuestras palabras? ¿Cómo escupimos ese veneno? Una de esas formas, mis hermanos, en las cuales una persona puede envenenar con la lengua es a través del chisme. A través del chisme. Según la Real Academia Española, el chisme es una noticia verdadera o falsa o comentario con que generalmente se pretende indisponer, ¿ya ven? Enemistar. ¿Sí? Un comentario, un chisme, una noticia verdadera o falsa con la cual generalmente se pretende indisponer o enemistar a unas personas con otras, o se murmura de alguna. Ahora, la palabra chisme en el original griego, en su raíz griega, la palabra chisme es la palabra shisma. Fíjate lo que significa separación. ¿Sí? Separación. Y quiero, mis hermanos, que vayamos tomando nota y conciencia del significado de la palabra, separación. El chisme significa separación. ¿Sí? En la Biblia encontramos muchos versículos acerca de este tema, del chisme, de la murmuración, y también encontramos advertencias para el chismoso. Fíjate, en Proverbios 10, ahora vamos al libro de Proverbios, ahí vamos a estar leyendo algunos proverbios. ¿Sí? Proverbios capítulo 10. Versículo 18. ¿Listos? Bien. Dice Proverbios 10, 18. El que encubre el que cubre el oído es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Este mismo versículo en la versión Dios habla hoy dice de la siguiente manera: es de mentirosos disimular el oído. Así como que haces como que no escuchas, o como que sí escuchas, como que te interesa o no te interesa. El mentiroso disimula el oído, y es de necios divulgar chismes. Ahora, ¿quién es un necio, mis hermanos? ¿Sí? Un necio es un tonto, es un insensato. ¿Sí? Entonces, es de necios, es de tontos, es de insensatos divulgar chismes. ¿Ok? Proverbios 20, 19 dice que el que anda en chismes descubre el secreto. ¿Sí? Proverbios 20, 19 dice, el que anda en chismes descubre el secreto. Y eso es verdad, mis hermanos. ¿Sí? ¿A poco no? La persona que le encanta el chisme, ¿sí?, la persona que es chismosa, o sea, no se detiene hasta no descubrir el secreto. ¿Sí? Y lo hemos visto, o sea, estoy seguro que todos hemos conocido personas así, o incluso a lo mejor posiblemente alguna vez fuimos nosotros así. ¿Sí? De que cuando te enterabas de algo querías descubrir el chisme, ibas, y comadre, ¿qué le pasó al compadre? Porque lo veo muy raro, como que algo le pasa. No, comadre, está bien. No, de verdad, dígame, comadre, ya sabe que estamos para ayudarlo, cuénteme, ¿qué pasó? No, está bien, de verdad, sí, bueno, está bien, pero no te quedas conforme, y de repente ahí vas con otro, oye, ¿qué le pasó a tu hermano? Porque luego, no, está bien, de verdad, no, y vas, y incluso hasta con ellos, Juanito, ¿qué le pasa a tu papá? O sea, ahí andas escarbando, le andas buscando, porque no estás tranquilo hasta que no descubres lo que pasó. ¿Sí? El que anda en chismes descubre el secreto. ¿Sí? Entonces,
mis hermanos, claramente vemos que el chisme perjudica siempre, en primer lugar, a la persona chismosa. Te va a perjudicar y luego perjudicas a alguien más. El chisme siempre produce, como dice, la separación, como el significado en el griego lo dice. El chisme siempre va a enemistar a las personas. En Proverbios 16, 28, ahí lo pedí, Proverbios 16, 28, dice la palabra: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre perverso levanta contienda. Y quiero que noten una cosa. Generalmente cuando la Biblia se refiere a este tema del chisme, la calumnia y todo eso, generalmente a la persona a la cual se expresa siempre lo llama como hombre perverso, o el malvado, o el inicuo. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque hay hay perversidad, hay maldad, malas intenciones en la persona que es chismoso, que difama, que calumnia. ¿Sí? Dice Proverbios 16, 28, entonces, el hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Sí? Un escritor francés, ¿sí?, publicó en un periódico una nota que quiero leerles y que quiero que de verdad le pongan atención. Escúchenla. Dice así, dice: soy más mortal que el silbido de una bala de cañón. Gano sin derramar sangre, destruyo hogares, destrozo corazones, arruino vidas, viajo en las alas del viento. Ninguna inocencia es tan fuerte para intimidarme y ninguna pureza me atemoriza. No me importa la verdad, no tengo respeto por la justicia y no tengo misericordia del indefenso. Mis víctimas son muy numerosas e inocentes. Nunca olvido y rara vez perdono. ¿Qué tal? Soy el chisme. ¿Sí? Esta persona, esta nota que redactó, que escribió esta persona, mis hermanos, es muy real, está muy apegada a lo que está diciendo estos versículos que estamos estudiando. ¿Sí? El chisme destroza, el chisme destruye, el chisme, mis hermanos, despedaza. El chisme es, la verdad, es un arma de Satanás en el cual perjudica todo. ¿Sí? Entonces, vayamos visualizando y entendiendo, mis hermanos, las consecuencias del chisme, de ser una persona chismosa o que te guste andar ahí metido en este tipo de cosas. Proverbios 16, 27, ahí mismo, dice, fíjense otra vez: el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. Mis hermanos, el chismoso es así. ¿Sí? El chismoso siempre tiene encendida esa llama en sus labios. Recuerden, la lengua mentirosa. Hay un fuego en tus labios, en tu lengua, que es capaz de incendiar gran bosque. ¿Sí? Dice, la persona chismosa siempre tiene ese fuego en sus labios y siempre está con el veneno en la punta de la lengua para escupirla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a donde quiera que va, la persona que es chismosa, a donde quiera que va, tiene que dejarlo salir. No puede contenerse. ¿Sí? Es algo que tiene esta persona que no puede contener, no puede guardar, de escupir el chisme, de escupir el veneno. Mis hermanos, lo que tratan de explicarnos estos versículos es que en el hombre hay un deseo lujurioso, incontenible, de divulgar, ¿sí?, de dar a conocer las cosas que pasan a las demás personas, de divulgar, de dar a conocer la vergüenza del prójimo. Y esto es un deseo, mis hermanos, que es muy, pero muy difícil de domar. ¿Por qué? Porque el chisme es sabroso, como todo el pecado. ¿Sí? El chisme es sabroso. ¿Sí? A las personas que les encanta el chisme, o sea, lo disfrutan. Es como si se comieran el postre más delicioso después de una buena comida. El chisme es así, es sabroso, les gusta, lo sienten agradable. Porque incluso Proverbios lo dice, en Proverbios 18:8, fíjate lo que dice. Dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿Sí? O sea, el chisme es rico, mis hermanos. Es muy común que gente no puede esperar a comunicar las cosas. ¿Sí? La información que tienen, o sea, la gente
O sea, es muy difícil, y estoy seguro que todos hemos conocido personas así, que cuando se enteran de algo, y generalmente cuando son malas noticias, ¿sí? Sobre todo cuando son malas noticias, o sea, y una persona que es chismosa se entera, o sea, híjole, hasta siente una ansiedad, algo desesperante, que ya quiere dejar todo y salir corriendo a la casa de la comadre. Y comadre, ¿qué cree que me acabo de enterar? ¿Qué, comadre? Pues fíjese que a mis vecinos, esto y el otro, no me digan, pase, vamos a echarnos un cafecito, véngase, ahí están. Pero ya, y se pasan horas chismeando, ¿verdad? Y ¿por qué? Porque son bocados suaves, ¿sí? Es algo delicioso, lo sienten como digo, un postre rico, ¿sí? Así es el chisme, mis hermanos, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando son buenas noticias? Esas no las divulgan, no son tan comunes de que las personas divulguen las buenas noticias, ¿verdad? De que, ves a los vecinos, esta persona ve a sus vecinos que a lo mejor pues lograron un ascenso en su trabajo y mejor posición, y ahí van superándose, y tú te enteras y eso no lo cuentas, ¿verdad? Eso no sale rápido a decir, fíjese que a los vecinos les dieron un aumento de sueldo, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque incluso hasta te causa envidia, ¿sí? Por eso no lo cuentas. Pero ¿qué tal si estos vecinos se están divorciando o hubo una infidelidad y tú te enteras, pero, ¿verdad? Sales, pero ¿qué creen, comadre? El vecino le fue infiel a su mujer, ya me enteré. Sí, eso sí, por eso dicen que las malas noticias son las primeras en llegar, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nos debe de ir quedando claro algo muy importante, ¿sí? Que nosotros o cualquier persona envenena su cuerpo, envenena su alma, ¿sí? Envenena sus pensamientos, sus sentimientos, ¿sí? Que una persona envenena una iglesia, ¿sí? Que podemos envenenar nuestra iglesia, nuestros hermanos, cuando usamos la lengua como para chismear, o para chismorrear, o para lisonjear, ¿sí? También. En Proverbios 20:19 dice: el que anda en chismes descubre el secreto, ya lo vimos. Ahora vean lo que dice la instrucción de Dios. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua, ¿sí? No te entremetas, esa es la instrucción de Dios, ¿sí? Tú conoces a la persona que le gusta el chisme. Todos nosotros podemos identificar a la persona que viene con la intención de andar de chismoso. Y la instrucción de Dios dice, no te entremetas. Es decir, esta palabra entremetas también significa no intervengas, no te alegres, no te diviertas con el suelto de lengua, ¿sí? Entonces, hagamos caso a la instrucción del Señor, ¿sí? Ahora, otra forma en la que el hombre envenena con la lengua es a través de la lisonja, ¿sí? ¿Qué es la lisonja o qué es lisonjear, mis hermanos? ¿Sí? La lisonja es, así en términos generales, es cuando una persona le tira de piropos o de halagos a otra persona para convencerla o influir en sus acciones o decisiones de una manera que le convenga a la persona que lo está haciendo, al lisonjero. ¿Sí me explico? Es como por ejemplo, cuando en tu trabajo, siempre, en cualquier trabajo, está el clásico, el barbero, que le llaman, este es bien barbero. ¿Cómo le gusta hacerle la barba al jefe? ¿Verdad? Y le hace la barba al jefe con un propósito, obtener un beneficio. ¿Sí? Jefe, qué elegante se ve con ese traje, jefazo, mire nada más, distinción, distinción. Y su corbata, mire, perfecta. Oh, mire, mi jefe, claro que sí. Y dice el jefe, oiga, fíjese que estoy pensando en hacer estos cambios o queremos hacer este nuevo proyecto. Claro que sí, jefe, lo que usted diga, perfecto. Qué idea tan genial, jefazo. Así son, ¿sí? O sea, le tiran piropos, halagos a esas personas, simplemente con el propósito, pues, de tener el favor de ellos, ¿sí? Fíjense, David se rodeó de estos lisonjeros. Fíjense lo que escribe, yo se los leo, quien anótenlo por el tiempo. Salmo 12:2, yo se los voy a leer.
Salmo 12:2. Fíjense lo que escribió David de los lisonjeros. Dice, habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. ¿Sí? El Salmo 5:9. Dice, en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Entonces, vean cómo es una persona lisonjera. Una persona lisonjera no es sincero, es mentiroso. ¿Sí? Dentro de él hay maldad. En sus entrañas hay maldad. ¿Por qué? Porque siempre tiene malas intenciones. O sea, sus intenciones no son sinceras. Dice que sepulcro abierto es su garganta. ¿Por qué? Porque todas sus palabras apestan. ¿Sí? Con su lengua hablan lisonjas, halagos, piropos, pero que no son sinceros. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, con los lisonjeros o que nosotros estemos cayendo en una actitud de lisonja. ¿Por qué? Porque la lisonja generalmente es un instrumento de manipulación. ¿Sí? Es un instrumento de manipulación. ¿Por qué? Porque los lisonjeros, ¿sí? O cuando una persona lisonjea, engaña a alguien con el objetivo de aprovecharse de la ocasión nada más. ¿Sí? Tirándole piropos, halagos. ¿Sí? Ahora, cuando chismeamos, ¿sí? Denigramos a las personas ante los demás. ¿Ven la diferencia del chisme y la lisonja? O sea, cuando una persona es lisonjera, simplemente lo hace para aprovecharse de la ocasión, del momento. Y tiras los piropos y le dices a una persona en su cara algo que no le dirías a sus espaldas. ¿Sí? Porque una persona que es lisonjera puede decir, ay, señor, como dice, no son sinceros, no son honestos, hablan con doblez de corazón. Tú le puedes tirar de piropos a tu jefe, a una persona, pero por dentro estás pensando, ay, qué ridículo se ve. Ay, ya nada más ni le queda ese traje. Ay, ¿sí? Todo gordo, ya nada más cómo le queda este traje. Chaparro, ¿verdad? ¿Sí me explico? O sea, así son, pero ¿qué tal cuando está de frente? ¡Ah, jefazo, un hombre! Así son. Ahora, el chisme, ¿sí? Con el chisme denigramos a las personas ante los demás. Y el chisme es algo que tú dices a las espaldas de otro que no te atreverías a decirle de frente. ¿Sí? Entonces, pero no importa. En ambos, ya sea lisonjeando o chismeando, en ambos hay pecado, mi hermano. ¿Sí? Y el pecado, ya saben, Dios no lo permite, no lo soporta y lo juzga. ¿Amén? Bueno, otra forma en la que el hombre envenena con la lengua es a través de la crítica. ¿Sí? De la crítica. Cuando nosotros o cualquier persona, si nosotros nos ponemos en una actitud de criticar todo lo que vemos, todo lo que se hace o lo que se deja de hacer, cuando solo estamos atentos a ver los errores de los demás para señalarlos, cuando estamos al pendiente para detectar alguna palabra, algún comentario, alguna acción que esté fuera de lugar para criticar a la persona que lo dijo, cuando estamos en esa actitud, mis hermanos, cuando las personas están en esa actitud, es a través de la crítica que dejamos escapar el veneno de nuestra lengua. ¿Sí? Generalmente las personas que tienden a ser criticones expresan siempre un sentido de negativismo para todo, son muy negativos. ¿Sí? Incluso dicen los médicos que muchas de las personas que son muy criticonas llegan a pensar que ellos nacieron para eso, para criticar. Imagínate, ¿sí? Yo nací para criticar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están mal, están enfermos. ¿Sí? Estas personas criticonas les cuesta mucho trabajo hacer comentarios positivos de cualquier cosa. Y créanme, mis hermanos, es muy, pero muy difícil tener relaciones con ellos. ¿Sí? Es muy difícil mantener las relaciones bien con las personas criticonas. Y como digo, no saben hacer comentarios o mantener comentarios positivos. Por ejemplo, es cuando, digamos, hay un evento y dice la persona que le encanta criticar, pues sí, estuvo bien, salió bien, pero creo que esto no estuvo bien, esto hubiera sido mejor, aquellos hubieran puesto el otro así, o de esta forma, o lo otro, y empieza a sacar todas esas cosas negativas en las cuales él registró la crítica. ¿Sí? Si esta persona se hubiera parado así, hubiera hablado así, no me gustó cómo habló. ¿Sí? Entonces,
estas personas criticonas solamente están al pendiente de ver qué pasa que no les agrada para criticar. ¿Sí me explico? En Proverbios 11:9, vean lo que dice la palabra o el proverbio de esto. Dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. ¿Ven? El hipócrita, el falso, el insensato, el mentiroso, el chismoso, el criticón, pone el sinónimo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. ¿Sí? El pastor y comentarista George Sweeting escribió en relación a este versículo, al chisme y a la mala crítica, lo siguiente. Fíjense, dice, las lenguas inseguras e irresponsables han estorbado la obra de Dios muchas veces. Ojo, fíjate lo que dice, las lenguas inseguras e irresponsables han estorbado la obra de Dios muchas veces. Las lenguas criticonas han cerrado iglesias. Las lenguas sin escrúpulos, ¿sí?, han afectado el corazón y la salud de muchos pastores. Entonces, mis hermanos, ¿sí?, resumiendo estos puntos, un poquito, haciendo una síntesis, podemos decir que los pecados de la lengua, ¿sí?, han manchado los vestidos blancos y puros de la novia de Cristo. ¿Sí? ¿Sí? Los pecados de la lengua, la crítica, el chisme, la lisonja, ¿sí?, el tener una lengua descontrolada, una lengua que no está sometida a Dios, han manchado los vestidos blancos y puros de la novia de Cristo, de la iglesia, y han causado mucho dolor. ¿Sí? Porque hemos visto iglesias que han cerrado, pastores que pues, han sido afectados por las palabras de las personas, por la crítica malsana, por el chisme, por la difamación. ¿Sí? Es por eso, mis hermanos, que debemos dar gracias a Dios por la paz, por la unidad, por la armonía que tenemos ahorita en nuestra congregación. ¿Sí? Y es una responsabilidad de cada uno de nosotros el defenderla. ¿Sí? Es una responsabilidad de todos nosotros, no solamente de los servidores, sino de todos, defender y cuidar esa paz, esa armonía y esa unidad que ahorita tenemos. Porque estoy seguro que ni a Dios ni a ninguno de nosotros nos gustaría perder la armonía que tenemos, ¿o sí? ¿Ah? ¿O les gustaría tener un ambiente de que te tienes que andar cuidando de tu hermano, de que ande hablando de ti, o a ver cómo te ve, o si te saluda, no te saluda? Ah, que no, eso no está bien, eso no es sano, mis hermanos, en una iglesia. Entonces, por eso, mis hermanos, no permitamos que nuestra lengua, ¿sí?, no permitamos que nuestra lengua, que nuestra boca se convierta en otra cosa que lo que debe ser. ¿Qué debe ser? Un instrumento de alabanza y adoración a Dios. Amén. Amén. Eso debe ser nuestra lengua, un instrumento de alabanza y de adoración. Y de eso habla Santiago. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que podemos envenenar con nuestra lengua, podemos envenenar a los creyentes, a la familia de Dios. Con nuestra lengua podemos envenenar a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros amigos, ¿sí?, con la lisonja, con las críticas, con el chisme. Así que debemos de tener cuidado, mis hermanos, de comenzar de verdad a enfocarnos a tratar de controlar nuestra lengua, de dominarla, de domarla. Si no es fácil, pero lo tenemos que intentar, ¿sí? Porque si no, podemos correr el riesgo de contaminar a otros, de tener esa llama prendida en nuestros labios que va a incendiar un gran fuego. Ahora, también hay otra forma en la cual los hombres podemos envenenar, ¿sí?, envenenar a las personas, que es destruyendo su reputación. ¿Sí? Cuando difamamos a la persona, cuando difamamos a alguien, esa es otra forma de envenenar con la lengua. Mis hermanos, ¿sí?, mire, ¿sí?, dice, hermanos, que a través de la difamación, a
través del mal uso de la lengua podemos destruir la reputación de alguien. Es decir, cuando nosotros usamos nuestra lengua de una manera premeditada, de una manera a propósito y determinada para dañar a alguien, podemos destruir su reputación, ¿sí? Pero es cuando es premeditado, cuando tú quieres o vas con la intención de hacerlo. A veces, mis hermanos, puede ser que el chisme lo hagamos de forma inocente. ¿Me explico? O sea, puede ser que en alguna ocasión estés platicando con alguien y posiblemente pues, estés cayendo en el chisme, pero de una manera inconsciente, inocente, que tal vez no te estás dando cuenta, pues que estás comunicando algo que tal vez te confiaron o que tal vez no tenías que decirlo en ese momento, ¿sí? Pero cuando tú descubres que lo estás haciendo, que estás cayendo en el chisme, que estás dando una información o algo que no tenías que haberlo dicho en ese momento, pues tienes que recapacitar, reflexionar y arrepentirte, ¿verdad? Decir, híjole, chinga, regué, no tenía que haberle dicho esto al hermano o a esta persona. Híjole, bueno, Señor, perdóname, discúlpame, de verdad no fue mi intención, no lo dije intencionalmente. Sí, porque a veces puede pasar, mis hermanos, que el chisme o que de repente caigamos en esa acción de una manera inocente, si tú quieres. Pero en ocasiones, mis hermanos, hay personas que usan la lengua con toda la intención de hacerle daño a alguien, ¿sí? Y también David se rodeó de esto. Vamos al Salmo 64. Fíjense lo que escribió David de esto, mis hermanos. Está increíble. Dice el Salmo 64, dice: escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asatear a escondidas al íntegro. De repente lo asatean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? ¿Sí? Vean, mis hermanos, David descubrió una conspiración, ¿sí? Aquí dice, Señor, líbrame, guárdame del enemigo, escóndeme del consejo secreto de los malignos, ¿sí? De la conspiración de los que hacen iniquidad, de aquellos que premeditadamente están armando algo para difamar, ¿sí? Para destruir la reputación, en este caso del rey David. Y dice que afilan como espada su lengua. ¿Ven? Los calumniadores afilan como espada su lengua y lanzan cual saeta. Una saeta es una flecha. ¿Y cuáles son las armas o las saetas que estas personas utilizan? Dice ahí, palabra amarga, palabra llena de veneno, ¿sí? Entonces, mis hermanos, ven cómo a través de la lengua se puede destruir la reputación de una persona, ¿sí? A través de las palabras amargas, cuando lo haces de una manera intencional, premeditada, determinada. Fíjense lo que Pablo escribió a los hermanos de Galacia en Gálatas 5:15. Yo se los leo si quieren. Gálatas 5:15 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Sí? Y aquí la instrucción de Pablo, mis hermanos, este mensaje es para los hermanos que se congregaban en la iglesia, ¿eh? Ojo, este mensaje es para los que se congregaban en la iglesia. Ahora, ¿qué nos dice esto? Dice, no os mordáis y consumáis unos a otros. Mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Qué nos dice? ¿Sí? Que en la iglesia, mis hermanos, ¿sí? En la iglesia hay cristianos caníbales, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, cristianos caníbales, personas que solamente se congregan o se reúnen para comerse entre ellos mismos o para comerse a los demás, ¿sí? Andar de criticones, ¿sí? Y de repente terminas y ya te vas ahí con un grupito a tirar tu veneno. Ay, pues es que el hermano, ay, el pastor el otro, ay, ¿sí? Con un corazón, ahí, con doblez de corazón, con maldad en ti, con toda la intención de destruir,
o de afectar la reputación de la persona, del hermano. ¿Sí? Hay cristianos caníbales, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante, por qué es relevante controlar o domar la lengua? Volvemos a Santiago, ¿sí? Porque dice el versículo 3, dice en Santiago 3, el versículo 9, ¿por qué es importante y relevante controlar la lengua? Dice, porque con ella bendecimos al Dios y Padre. ¿Sí? Y si con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces, cada vez, ¿sí?, que alguno de nosotros nos sintamos tentados a chismear, a lisonjear, a criticar, a hablar mal de algún hermano, de alguna persona, recuerda este versículo, ¿sí? ¿Sí? Recuérdalo, porque esa persona, ese hermano, esa hermana, está hecho a la imagen y semejanza de Dios, como tú, como yo. ¿Sí? Ahora, si lo pensamos bien, si lo analizamos bien, mis hermanos, la verdad es de que puede sonar un poco incongruente, ilógico y absurdo el hecho de que podamos bendecir a Dios y cantarle alabanzas y hacer adoración a Dios con nuestra lengua. ¿Y cómo es posible que después, minutos más tarde, con ese mismo instrumento con el cual tú alabaste, adoraste a Dios, vas a criticar, a maldecir a alguien a quien Dios también hizo a su imagen y semejanza? ¿Sí? Entonces, este es el punto de Santiago, mis hermanos. Es importante, de verdad, considéralo. ¿Sí? No podemos desatenderlo, no podemos echarlo en saco roto o pasarlo por alto. Si somos hijos de Dios, si somos pueblo de Dios, ¿sí?, hay que controlar la lengua. Ahora, no estoy diciendo, mis hermanos, que no platiques tus cosas. No estoy diciendo que no compartas tus inquietudes, problemas, preocupaciones, porque es necesario hacerlo. No estoy diciendo que no busques un consejo o la consejería. Ese no es el punto. ¿Por qué? Porque sí es importante de repente desahogarse, contarle a alguien tu problema, buscar un consejo, ¿verdad? Compartir ese tipo de temas. Lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que debemos de fijarnos muy bien con quién compartimos nuestros asuntos. ¿Sí? Tenemos que saber con quién compartimos los asuntos. Proverbios 11:13, yo te lo leo, dice, el chismoso todo lo cuenta. La persona digna de confianza guarda el secreto. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, cada vez que tú quieras compartir algo con alguien, algún problema, alguna inquietud, que quieras un consejo, fíjate bien con quién lo haces. Busca a alguien que sea digno de confianza, alguien que tú sepas que no le gusta andar contando las cosas, alguien que tú consideres que es digno de tu confianza y que sabes que te va a guardar el secreto, ¿sí? Que no va a andar chismeando ahí, corriendo como la comadre, ¿verdad? Ven, comadre, sí, cuéntalo. Ah, qué bueno, y hasta te pone cara de preocupación. En serio, híjole, ok, comadre, pues no, cuídese, comadre, compadre, cuídate, ¿no? Sí, y de repente, ¿qué creen? O sea, eso no, mis hermanos, tenemos que tener sabiduría, ¿sí? Sabiduría. Hay que saber a quiénes platicamos nuestras cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer ante estas circunstancias? ¿Cómo podemos controlar la lengua, mis hermanos? Te comparto 3 cosas que estoy seguro nos van a servir a todos para empezar a controlar la lengua, ¿verdad? En este reto, en este desafío que vamos a tener que tener de domar la lengua. Número 1, mirar constantemente hacia adentro de nosotros, ¿sí? Como lo estamos haciendo en este momento a través de estos mensajes. Mirar hacia adentro de nosotros, examinarnos a nosotros mismos, pedirle a Dios que examine nuestro corazón, pedirle a Dios que examine nuestra vida, si hay pecado en nuestra vida, si hemos sido orgullosos, si hemos sido, tenemos lengua mentirosa, si hemos sido chismosos, lisonjeros, calumniadores, criticones. Pedirle a Dios que nos muestre, y examínate tú también, pero tienes que ser honesto con Dios y honesto contigo mismo, ¿sí?
y reconocer, sí es cierto, yo soy chismoso, me gusta el chisme. Sí es cierto, a veces yo soy medio lambiscón con mis jefes, o con esto, o con lo otro. Sí es cierto, me he criticado, me gusta criticar. ¿Sí? He dañado a las personas porque me he soltado la lengua y he dañado con mis palabras la reputación de alguien. Pues hay que ser honestos, ¿sí? Si realmente quieres cambiar. ¿Sí? Entonces, número 2, debemos de tener una mirada o una perspectiva al futuro. ¿Sí? Y me estoy refiriendo, mis hermanos, que tenemos que tener una perspectiva, una mirada al futuro en relación al juicio. Al juicio. ¿Sí? Mira, un día, cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que nos escuchan, y cada persona que habita en este mundo, un día estarán delante del Señor. ¿Sí? Ahora, imagínate cómo será ese momento. ¿Sí? Visualiza cómo será ese momento. Así, el día que tú te presentes con el Señor, ¿cómo te vas a presentar delante del Señor? ¿Sí? Porque dice Mateo 12:33, y este es el Señor Jesús diciendo: mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa. ¿Sí? Hay un registro, hermanos. Dios está llevando un registro de todas las palabras que nosotros estamos diciendo. Cómo las decimos, con qué intención las decimos. ¿Sí? O sea, imagínate ese día cómo vas a llegar con el Señor. Entonces, número 1, examínate a ti mismo. Número 2, piensa, visualiza ese día cuando te presentes con el Señor. Número 3, mantengamos siempre una mirada hacia arriba, buscando el consejo y la sabiduría y el oportuno socorro de Dios. Reconoce que necesitas a Dios. Reconoce que no puedes tomar tu lengua con tu propia naturaleza, bajo tus propios recursos, sino que necesitas a Dios. ¿Ok? ¿Amén? Amén. Bueno, yo termino dejándote 2 versículos. Te comparto 2 versículos, mis hermanos, que te van a ayudar, o que nos van a ayudar en este reto. Escríbelos, o sea, escríbelos, yo te los voy a leer, pero te recomiendo una cosa, mi hermano. Trátalo de escribirlos y trátalos de poner en el lugar donde tú creas que los vas a necesitar. Por ejemplo, en mi caso, yo creo que yo los voy a poner ahí en mi trabajo, en mi oficina, ¿sí? Para que cada vez que yo atienda a las personas o que de repente tenga que compartir algo con los compañeros, me acuerdo y diga: cuida tu lengua, cuida tu lengua. ¿Sí? Ustedes pónganla donde quieran, donde ustedes consideren que la van a utilizar. Lástima que ya no hay esos teléfonos así. Bueno, ya en las casas ya casi no hay teléfonos así estacionarios, ¿verdad? Si no, imagínate, ponlo ahí junto a tu teléfono para que cada vez que te llamen, cuida tu lengua. ¿Okay? Pero la podemos poner aquí en la pantalla, siempre que cada vez que te llamen y deslices, lo primero que digas: cuida tu lengua. Ok, sale, ¿verdad? Daría buena idea, así como fondo de pantalla. Entonces, primer versículo, mis hermanos, Salmos 141, versículo 3. 141, 3 dice, fíjense: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. ¿Sí? Es Salmos 141, 3 y 4. Proverbios 21, 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Sí? Entonces, recuerden esos versículos, hermanos, de verdad, pónganlos donde consideren, para que cuidemos, recordemos que tenemos que cuidar nuestra boca, cuidar nuestra lengua, cuidar nuestras palabras. Mis hermanos, miren, Dios cuidará, ¿sí? Dios nos va a cuidar, o Dios cuidará nuestros labios de pecar. ¿Sí? De pecar de esta forma, de chismes, lisonjas, calumnias, críticas. Si nosotros también cuidamos con quién hablamos, de quién hablamos, cómo, cuándo y dónde lo hablamos. ¿Sí? Tenemos que tener sabiduría, mis hermanos. Sabiduría. ¿Sí? Cuidemos cómo hablamos, con quién hablamos, de quién hablamos y en dónde lo hablamos. Como lo mencioné hace un momento, es nuestra responsabilidad proteger la paz, la armonía que tenemos en nuestra iglesia. Entonces, no consintamos
No consintamos que Satanás controle nuestra lengua, mis hermanos. ¿Sí? No permitamos que Satanás o sus huestes de maldad usen nuestra boca para causar división, crítica, rencilla, chismes, desaliento, calumnias, ¿sí? Entre nosotros, el pueblo de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Señor, te agradecemos, Señor, este consejo que tú nos has dado el día de hoy. Te pedimos, Señor, que esta palabra pueda penetrar en nuestro corazón, en nuestra mente, que podamos reflexionarla, considerarla, Señor, meditarla, y que seamos honestos, Padre, contigo y con nosotros mismos. Tú conoces nuestro corazón, a ti no te vamos a engañar. Tú sabes, Padre, si en nuestro corazón hay maldad, hay iniquidad, hay lengua mentirosa, si somos chismosos, calumniadores, lisonjeros, ¿verdad? Si nos gusta difamar o criticar a las personas. Tú conoces, Padre. El punto es de que nosotros tenemos que ser honestos y pedirte, Señor, que nos ayudes, que nos muestres, que nos ayudes a reconocer, Padre, nuestra maldad, nuestro pecado y a arrepentirnos. Te pedimos perdón, Señor, en este momento, si nosotros hemos sido así. Si en nuestra vida ha habido lengua mentirosa, si en nuestra vida hemos sido orgullosos, soberbios, perdónanos, Padre, y límpianos de nuestra maldad. Y ayúdanos, Señor, danos la fuerza, la sabiduría para poder domar nuestra lengua. Que esta palabra, Señor, la recordemos, quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Guarda tu lengua, ¿sí? El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pido que bendigas a mis hermanos que estuvieron el día de hoy, a los que no pudieron venir también. Bendícelos, cuídalos, ayúdalos, Señor, y danos la fuerza y la sabiduría para seguir adelante en tu obra, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso, Señor. Así que guardemos nuestra lengua, mis hermanos, y créanme que nos va a ir mucho mejor. Amén. ¿Sí, guárdenlo, hermano?